Hoy quiero compartirte uno de mis ejercicios de improvisación teatral y de teatro que doy con mis alumnos. Y si no sos artista y te dedicas a cualquier otra actividad, ya sea contador, abogado, escribano, etc., te digo que estos juegos te van a agilizar la mente y te van a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que no tenés desarrolladas habitualmente en tu profesión. Te cuento que he duplicado a mis alumnos en este último tiempo, tanto online como presencial, así que estoy muy feliz con eso y quiero compartirlo con vos. Si sos profesor o profesora de teatro, estudiante de actuación, estudiante de teatro en sus diferentes ramas, tanto sea escenografía, vestuario, etc., o si sos también artista o profesor de otras áreas como música, plástica, etc., te digo que estos juegos te van a servir muchísimo para tu actividad. Así que quédate acá y mirá este ejercicio. Impulso con pelota. Es muy importante para el estudiante tanto avanzado, intermedio o principiante saber que la palabra tiene un sustento. Siempre debe estar ligada a una acción propia o a una acción del compañero. En este ejercicio, que es bien simple, la acción está ligada a un movimiento que también es bien simple. A medida que se va profundizando en las escenas, tanto los movimientos como las acciones como los textos van relacionándose entre sí de manera más compleja. Transitar este ejercicio, que es básico, te ayuda a colocar de manera consciente esta relación, de manera que, haciendo ejercicios más complicados luego, esta relación fluya en la escena. La dinámica. Se trabaja con una pelota de tenis o similar, se crea un círculo con todos los estudiantes de pie, uno de ellos lanza una pelota. En el momento en que la pelota se desprende de su mano, quien lanzó la pelota debe decir su propio nombre. El impulso que da el brazo cuando se lanza la pelota debe ser aprovechado y es el mismo impulso para decir el texto, que en este caso es su propio nombre. Variantes. En el momento de lanzar la pelota se dice el nombre de la persona hacia quien va dirigida la pelota. En un momento inicial de un grupo, esto ayuda también al conocimiento entre los integrantes del grupo, de los nombres y de las particularidades de cada uno. Variante 2. En el momento de lanzar la pelota se dice una frase existente. Puede ser un refrán, puede ser una muletilla, puede ser una frase de moda, algo que el estudiante conozca bien. Cada estudiante puede pensar una frase que quiera compartir. Variante 3. En el momento de lanzar la pelota, el estudiante debe decir una frase inventada, improvisada en el momento. Trabajamos de esta manera también la creatividad. Variante 4. En el momento de arrojar la pelota se dice una frase que responde a la frase que se escuchó anteriormente. Trabajamos de esta manera, además de la creatividad y el impulso, la asociación libre. Variante 5. Cuando se lanza la pelota debe decirse una frase que dure todo el transcurso de la pelota desde que se lanza hasta que llega, ni más ni menos. La frase comienza cuando se lanza la pelota con ese impulso, dura todo el recorrido y cuando llega al receptor justo termina. Profundizamos de esta manera el trabajo del tiempo en relación a la acción.